Sean ustedes bienvenidos, estimados amigos y hermanos, al repaso de lección de escuela sabática para adultos para el 25 de marzo del año 2022. Y era la lección 12, titulada Recompensas de la Fidelidad. Y como siempre, antes de iniciar este repaso de lección de escuela sabática, quiero invitarles para que ahí donde están me acompañen, los que puedan, ¿sí? Cerrando sus ojos y inclinando su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, que nos des este tiempo, esta oportunidad, este privilegio de ser tus instrumentos para la predicación del Evangelio, Padre eterno, que nos ayudes y nos habilites con poder para que podamos mediante el Espíritu, mediante tu Espíritu, Padre eterno, hacer este repaso de lección, que sin duda, Padre eterno, nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Y no solamente en la cuestión del conocimiento, Señor, sino también delante de tus ojos, porque, como dice tu palabra, tenemos que adorarte en espíritu y en verdad. Así que al abrir tu palabra, Señor, ilumínanos, danos sabiduría, perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén, amén. Bien, las recompensas de la fidelidad. Sin duda, adoramos a un Dios que no pasa por alto las cosas que se hacen de acuerdo a su voluntad. Tenemos un Dios lleno de gracia y misericordia, y como dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ah? Así que vamos rápidamente al versículo de memoria que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25. El versículo 21, donde nos habla nuestro Señor acerca de la parábola de los talentos. Abramos nuestras Biblias, el libro de libros, en Mateo capítulo 25, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin duda, está implícito en esta cita, ¿sí?, las recompensas que Dios da a aquellos que le obedecen, aquellos que le aman, ¿verdad?, aquellos que le son fieles, ¿verdad? Y en esta lección recordaremos que en varios lugares la Biblia habla de nuestras recompensas, lo que se nos promete por medio de Cristo después de su segunda venida, y una vez que este terrible rodeo con el pecado termine definitivamente, ¿verdad? Al aceptar la salvación que Jesús ganó por nosotros en la cruz, somos creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 2:10, ¿verdad? Fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos, ¿cómo?, en ellas, ¿verdad? Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:8, y nos asegura que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿verdad? Sin duda, todos aquellos que acepten en primer lugar a Cristo como
Salvador personal, aquellos que están haciendo su voluntad, aquellos que están guardando su palabra, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo, sin duda, como dice Pablo, ¿sí? Recibirán una corona. Pero si Dios es el que produce en nosotros, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿por qué debe recompensarnos? Esa sería una de las primeras preguntas que tendríamos que responder en esta lección. ¿En qué consiste nuestra recompensa? Número 1, ¿verdad? En un galardón. Y no solo eso, la vida eterna. Y sobre todo lo más importante, la compañía de Jesús. Número 2, ¿verdad? Para que podamos alcanzar esas recompensas, debemos ser fieles. Debe haber fidelidad en nosotros, ¿verdad? Esta lección se titula, ¿verdad?, Administrar para el Señor hasta que Él venga, ¿verdad? Así que tenemos que administrar para el Señor hasta que Él venga, ¿verdad? Tenemos que ser fieles siervos, ¿verdad? De eso se trata la lección de esta semana. Vamos a ver las recompensas, ¿verdad? Vamos a ver primeramente el galardón. Para ello quiero invitarles a la Biblia, al libro de libros, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, al capítulo 22, versículo 12. Vamos rápidamente, estimados amigos hermanos, porque el tiempo nos gana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Miren, pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. ¿Qué vamos a recibir? Un galardón. ¿En qué consiste ese galardón? ¿Y quiénes lo recibirán cuando Cristo venga? Sin duda, el justo, de acuerdo a lo que dice Salmos 58:11. Igualmente, el que siembra justicia, Proverbios 11:18. Los que son perseguidos por su fe, Mateo 5:12. Y los que aman a sus enemigos, Lucas 6:35. Los que confían, Hebreos 10:35. Los que le buscan, ¿a quién? A Jesús, Hebreos 11:6. Los profetas, los santos, los que le temen, ¿verdad? Apocalipsis 11:18. Vamos rápidamente a esta cita. Apocalipsis 11:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y destruir a los que destruyen la tierra, ¿verdad? Cuando hablamos muchas veces de profetas, mucha gente tiene entendido que hay grandes y pequeños profetas. No es eso, sino se les nombra así porque el libro en el cual ellos hablan es pequeño o es grande, ¿verdad? Es decir, su labor como profeta, ¿verdad?, no se mide por el tamaño del libro, sino por la obra que hace cada uno de ellos, ¿verdad? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin antes dárselo a conocer a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Leamos otra vez Apocalipsis 11:18. Dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a quienes, a tus siervos, los profetas, ¿verdad? Aquí estamos viendo que no solamente habrá profetas
o termina el espíritu de profecía, ¿sí?, con la Biblia, sino también después del cierre canónico de la palabra de Dios. Dios ha levantado profetas, sin duda, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice: creed en sus profetas y seréis, ¿qué?, bendecidos. Creed en sus profetas y seréis bendecidos. Ahora, la recompensa será proporcional al trabajo de cada uno, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8, rápidamente vamos ahí. 1 Corintios 3:8. Sí, y por tanto, el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su obra, conforme a su labor. ¿Verdad? ¿No son esto a salvación por obras? Claro que no, ¿verdad? El que siembra más, que recoge más, ¿verdad? La salvación es un don otorgado a todos por igual, sin contar sus obras, ¿verdad? Tito 3:5, pero cada uno recibirá su corona especial, su justo galardón, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:8, vamos rápidamente. Segunda de Timoteo 3:8. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Qué maravilloso es contar con la palabra de Dios. Por lo demás, me está reservado la corona de justicia, dice el apóstol Pablo, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿verdad? A todos los que aman su venida. Vamos al segundo punto. Vamos, otra de las promesas, otra de las recompensas que tiene Dios en su palabra, es que nos ofrece la vida eterna. ¿Sí? Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente nos ofreció a los creyentes en Él la vida eterna, sino a todo el mundo, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Juan ahí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo ahí en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Romanos 6:23. ¿Qué consiste esto? ¿Qué es lo que merecemos? Lo que recibimos como paga, la muerte, ¿verdad? Si Cristo no hubiera pagado el precio por nuestro pecado, nuestra paga sería la muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que merecemos? Pero Dios nos lo regala como una dádiva, la vida eterna, ¿sí?, por medio de Cristo Jesús. Romanos 6:23, ¿verdad? Romanos 6:23. Vamos rápidamente. Romanos 6:23. Pero porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro. He aquí una recompensa inmerecida, un destino completamente opuesto al que merecemos. Está al alcance de todos, tan solo a un paso de la fe. Por eso decíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí en Romanos 8, ¿verdad?, nos dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿verdad?, y murió por nosotros, ¿qué no nos dará? ¿Verdad? Vamos allá rápidamente. Romanos 8.
dice el apóstol Pablo, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, ¿verdad? Somos más que vencedores, ¿verdad? Y el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Con razón Jesús nos dijo, no nos angustiéis, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1, ¿verdad? Creed también en mí. La muerte y resurrección de Jesús nos aseguran la vida eterna en Romanos 6:3-4, pero debemos esperar su segunda venida para recibir la recompensa tan anhelada. Juan 14:3, ¿verdad? Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, ¿verdad? Esa es la promesa, una promesa y una recompensa a la vez. Vamos al tercer punto de la lección, y la más importante, ¿verdad? Es de las recompensas, es la compañía de Jesús. El libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 22, nos dice que vamos a ver cara a cara al Señor Jesucristo, ¿verdad? Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente, ¿verdad? Los que creyeron antes de nosotros esperaban recibir de Dios una ciudad, Hebreos 11:10-16, ¿verdad? Nosotros tenemos la misma esperanza, habitar en la nueva Jerusalén, la ciudad preparada para las naciones que hubieran sido salvas, Apocalipsis 21:24. ¿Qué tendremos ahí? Sin duda la cariñosa mano de Dios enjugando nuestras lágrimas, libres ya del dolor y la muerte, Apocalipsis 21:4. El acceso al jardín del Edén, donde podremos volver a extender nuestra mano y tomar del árbol de la vida, Génesis 3:22 y Apocalipsis 22:2. Pero sobre todo la compañía de Jesús. Esa es la recompensa más grande que da el cielo, ¿verdad? La compañía de Jesús, al que al fin podremos ver cara a cara. Apocalipsis 22:4, ya lo leímos. Bien, para poder tener asegurada todas esas recompensas, necesitamos ser fieles, necesitamos administrar para el Señor. Quiero invitarles para que vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 15, donde nos habla Jesús acerca de el siervo negligente, ¿verdad? O la parábola de los talentos, como se conoce también. Dice, a uno le dio 5,000 monedas de plata, y a otro 2,000, y a otro 1,000, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó, ¿verdad? Dios nos da talentos a cada uno de nosotros y debemos administrarlos para Él, ¿verdad? Él es el Señor que se va lejos, pero ha prometido ahí, como dice Juan en el capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, que volvería, ¿verdad? La parábola de los talentos nos confronta directamente con la forma en que debemos administrar lo que el Señor nos da, en el contexto del tiempo del fin, ¿verdad? Esto lo podemos ver ahí en ese mismo capítulo, en el capítulo 25, versículos del 14 al 30. No administramos solo los talentos naturales que recibimos o dones con los que el Espíritu Santo nos capacita. También administramos los recursos que Dios pone a nuestras manos. Observa que Él solo pone en nuestras manos aquello que sabe que podemos administrar. No pensemos que por tener pocos dones o pocos recursos
somos menos responsables de su uso. Recuerda que la recompensa vale la pena. Vamos a leer el versículo 23 de Mateo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Qué extraordinario, ¿verdad? Es que Jesús reconozca nuestra fidelidad, ¿verdad? Qué grato es que Dios esté contento con nosotros, con lo que estamos haciendo. Y ya podemos hoy gozar de todo eso, ¿verdad? Ya podemos gozar de todo eso cuando no somos indiferentes ante la necesidad de los que menos tienen, ante la necesidad de aquellos que necesitan amor, ¿verdad? Algunos solamente necesitan palabras de consuelo y saber que hay esperanza en medio de toda esta tormenta, ¿verdad? Vamos hasta el último punto de la lección, estimados amigos y hermanos. Hasta que Él venga. Para ello quiero invitarles nuevamente que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. 8:18. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Debemos tener la seguridad que el galardón, que la recompensa, ¿verdad?, que la presencia de Cristo tiene un significado muy amplio y muy especial y muy valioso frente a todas las aflicciones y sufrimientos que vivimos en este tiempo, en este mundo. No son comparables, dice la palabra de Dios, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo, ¿verdad?, tenemos el ejemplo de Pablo, sufrió muchas vicisitudes por mantenerse fiel a Jesús. 2 Corintios 12, 23 al 28. Y aunque pocos de nosotros tendremos que pasar por tantas dificultades, no se nos promete una vida fácil. 2 Timoteo 3:12, ¿verdad? Aparentemente Pablo no tuvo una vida próspera, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de tener una vida próspera y feliz? Ya hemos leído esa cita, ¿verdad? Ahí en 1 Timoteo 6, del 6 al 12. Vamos a leerla otra vez, ¿verdad? 1 Timoteo 6, del 6 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros? Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Cómo? La piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esto? ¿Verdad? Muchos codiciamos, ¿verdad?, tener más, pero el apóstol Pablo menciona esta palabra de contentamiento con el propósito de que nosotros no ambicionemos más de lo que podemos tener, ¿verdad? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A uno le da un talento, a otros 2, a otros 5, ¿verdad? Debemos de administrar hasta que Él venga. Sí. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Es un principio que tenemos que guardar en nuestro corazón siempre para no estar de avariciosos. Así que tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso, dice el apóstol Pablo. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual algunos, por codiciarlo, se extravieron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores, ¿verdad? Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos, ¿verdad? ¿En qué consiste la prosperidad? No consiste en acumular posesiones. Es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. Es aferrarnos a las promesas divinas. Es estar agradecidos a Dios y confiar en Él, ¿verdad? Y cuando Jesús venga, recibiremos la justa recompensa por haber administrado lo suyo. 1 de Timoteo 4, del 6. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Bien, vamos a terminar como siempre con una cita de la pluma inspirada, ¿sí? De su libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 117, ¿verdad? Comprenden todos los miembros de la iglesia que todo lo que poseen ha sido dado para que lo usen y aumenten para la gloria de Dios. Pregunta la pluma inspirada. Y yo digo amén. Dios mantiene un registro fiel de cada ser humano en el mundo. Esto es cierto porque lleva un libro, el libro de la vida, ¿verdad? Y cuando llega el día de ajuste de cuentas, el mayordomo fiel no se atribuye ningún crédito a sí mismo. Sería jactarse, ¿no? Sería gloriarse, si así fuera. La aprobación del Señor la recibe casi como una sorpresa, porque no la espera. Pero Cristo le dice, bien, buen siervo fiel. ¿Cómo? Cristo le dice, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Hemos llegado al final, estimados amigos y hermanos en Cristo, de este repaso de lección, esperando que esto sea de bendición. Quiero decirte humildemente, ¿verdad?, que te levantes y que resplandezcas, porque la luz ha llegado a tu vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento del Padre y del Espíritu Santo, quien está haciendo una obra muy preciosa en cada uno de nosotros para que aceptemos su justicia, su amor, su benevolencia, su gracia y misericordia. Gracias por todo, y quiero invitarles para que nos acompañen nuevamente en el siguiente trimestre. Hemos llegado al final de este trimestre con esta lección, una lección que tiene que ver con la mayordomía cristiana, muy necesaria en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.